porque yo ya paréntesis tengo el acá. archivo de audio. Ahora lo subo cualquier cosa, pero no sabía porque en realidad em, es un poco de audio, yo leyendo el texto y después otro audio, como una canción que se anexa. Y no sabía si tenía que darle como una vuelta de tuerca para encerrar todo lo anterior, para que tenga como una idea, o directamente dejarlo, porque es, entre comillas, explícito, pero al mismo tiempo no, porque estoy hablando en español y después la canción que puse es en inglés. Entonces es explícito para alguien que tiene el conocimiento de la lengua, Bueno, si no, no es explícito. ahora charlamos del tema. Saludamos a todos los que fueron ingresando y a Sergio Antonucci, el profe. Hola Sergio, buen día. Buen día, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Todo muy bien. Bien, acá charlando con Astor ¿Sí? del tema de los trabajos prácticos. Hay hay un estudiante que mandó uno, hace un rato estaba revisando, y entonces quiero aprovechar eh, para, para comentar eso que por ahí les va a servir a otro. Ujú. Eh, los trabajos prácticos hay que leer la consigna y entregarlos. Si los van haciendo, mejor, porque si no, después se les van a juntar trabajos prácticos y es condición para aprobar la materia entregar los trabajos prácticos. Ahora, ¿qué pasa? Si los entregan ahora, por ejemplo, yo hace un ratito revisé uno de Miguel Balica. Balica, creo que es el apellido, no me acuerdo. Lo revisé y él tenía dudas acerca de si estaba bien hecho o no. Sí, Miguel Ángel Balica. Él tenía dudas si estaba bien hecho o no. Yo lo revisé, el trabajo estaba bien hecho, no hace falta corregirle nada. Pero si para el caso hubiese tenido un defecto, yo le decía, tiene este y este problema, si querés rehacelo, si no, déjalo así como está, tendrá una nota menor, digamos. Está cumplido, la entrega está cumplida. Si tiene un defecto, yo siempre les digo, si quieren hacerlo para una nota mejor, corrijan esto, esto y esto. Claro. Ahora, si el trabajo lo entregan, yo no me acuerdo qué día termina el cuatrimestre. Si ustedes entregan el trabajo un día antes de cerrar el cuatrimestre, nosotros no podemos hacer eso. O sea, corregimos, ahí justo entra Miguel. Si ustedes mandan el trabajo práctico un día antes que cierre el cuatrimestre o 2 días antes de que termine el cuatrimestre, nosotros no podemos corregir a todos, mandarle a que lo rehagan y que lo vuelvan a enviar, porque hay que cerrar notas y entregar notas. Entonces, si ustedes mandan los trabajos con tiempo, nosotros los vamos corrigiendo y si tienen un error, les decimos así, acá hay algo mal, sobre todo con el ensayo. El ensayo es un trabajo un poco más complejo, no es imposible de resolver, ¿no? Pero lleva un poco más de tiempo. En general, con los ensayos nos pasa que los estudiantes entregan un resumen y no queremos un resumen, queremos leer las palabras de ustedes, qué Ujú. opinan del texto y en relación al medio de comunicación que tienen que elegir para analizar. Entonces, como es un poco más complejo, a veces el ensayo viene con algún error. Entonces le decimos, mira, acá hiciste un resumen. No tiene que ser un resumen, tienen que estar tus palabras. Entonces lo devolvemos para que lo rehagan. Si lo entregan, como les volví a decir, como les dije recién, si lo entregan 2 o 3 días antes de que cierre el cuatrimestre, no se puede hacer eso. Entonces, bueno, si está bien, y si está mal, tendrá una nota más baja. Entonces, no dejen acumular los trabajos prácticos. Y otra pregunta que me hacías es, este archivo de audio tiene que estar completo. O sea, tiene que estar la voz leyendo y si ustedes eligen ponerle un fondo musical o si eligen ponerle un sonido de fondo, en el caso de Miguel, que yo corregí recién el trabajo de él, tenía una música de fondo, él me decía, no sé cómo bajarla, no me acuerdo de algunas cosas de Audacity. En el campus está compartido un tutorial de Audacity y si no, bueno, en la clase pregunten. Igual el trabajo de él estaba bien, digamos, no hacía falta bajar el fondo.
Y algunas cosas, a propósito de esto que preguntaba Miguel, es el fondo musical no tiene que ser cantado, a menos que estén leyendo una historia, por ejemplo, leen la historia de cómo Paul McCartney escribió una canción. Entonces, Paul McCartney creó la canción esta, pero no era la consigna, porque la consigna hablaba de un cuento. Bueno, pero este ejemplo me sirve para que ustedes me entiendan. Paul McCartney escribió esta canción en 1963 cuando tenía 17 años. Lo hizo pensando en su novia Jenny. Y entonces ahí ponen un pedazo de la canción, no sé, no existe. Mirá vos que Jenny, ¿no? Jenny, bla, bla, bla. Hace unos días yo subí en historias de Instagram una foto de una indígena que está dándole el pecho a su criatura, y esa es la foto que inspiró a Paul McCartney a hacer el tema de Lady Madonna. Ahí está, mirá. Y dice por quién fue captada la foto, en qué año, dónde, y inspiró a Paul McCartney, y bueno, y puse de fondo la música de Lady Madonna, nada bien, más que eso. Gracias, vino bárbaro el ejemplo. Entonces, ustedes van diciendo, Paul McCartney hizo la canción Lady Madonna en 1965, qué sé yo, cuando tenía tanto, y entonces ustedes no dicen más nada y ahí aparece la canción de McCartney y se escucha el ritmo y la voz de McCartney, y entonces después bajan la música que queda muy bajito de fondo y ustedes siguen porque están hablando de un tema. Ese es uno de los pocos ejemplos en donde podemos dejar un tema de fondo que esté cantado. Si no, en general, la música que ponemos de fondo, si está cantada, y ni se quieran imaginar si es un hit. Si es un hit, la gente lo primero que le va a prestar atención es al sonido ese y va a pensar que se calle este salame, así me deja escuchar la canción. La gente enseguida dice, ay, ¿por qué no se calla este tipo que el tema ese es tan lindo? Entonces, cuando pongan fondos musicales, traten de que sean instrumentales. A menos que sea esto, que esto es una particularidad, la que dijo Sergio, es una particularidad que tenemos cuando hacemos un programa de radio, que es hablar de la música, qué día se hizo un tema, en qué se hizo, en qué estaba pensando el autor, cuándo fue estrenado, qué compañía discográfica lo grabó. Bueno, cuando uno hace este tipo de cosas, que es hablar de un poco de la historia de la música, entonces ahí sí tiene que tener como referencia al lado el tema musical del que están hablando, ahí no queda otra. Pero si no, en general, tengan cuidado con eso, porque distrae. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida a los que están llegando, a los que llegaron. Profe, antes de empezar la clase quería comentar algo que pasó ayer. Bueno, dale. Que la clase sea, por favor, que la clase sea más hablada. Si no quieren prender la cámara no hay ningún problema. Pero es necesario, es una materia netamente oral y somos pocos, digamos. Si se arma algún lío con el tema de micrófono, diremos, bueno, cerrá tu micrófono porque se escucha ladrar el perro, pero que sea más hablada, que sea una conversación, porque es necesario escuchar las voces de ustedes. Así que ahí quería preguntar algo a alguien. Habiliten el micrófono y pregunten. Hola, profe, no, ahí te escribí el mensaje, ¿no se lee todo? Es que yo no miro el chat, perdón. Ah, te decía que antes de empezar la clase quería comentar algo que pasó ayer, que todos conocen seguramente, lo de la noticia, lo de Cacho Fontana y Grigol, que después salieron a mentir lo que estaban vivos, que Cacho habló en Radio Mitre y que la verdad me pareció algo aberrante, algo que te hace dudar lo que es esta profesión, ¿viste? Ya lo de ayer fue algo terrible, ¿viste? Sí, fue realmente triste, pero bueno, eso tiene que ver con las noticias falsas. Acá en La Plata se vivió de manera muy intensa porque Grigol fue técnico de Gimnasia. En las redes sociales comenzó a salir. Lo primero que tenemos que ver en eso es tomar precaución y mirar, de verdad, mirar los medios
Inmediatamente yo puse la radio, prendí la tele y vi que en ningún momento ningún medio decía nada. Era raro, no por haber sido técnico de gimnasia, sino porque es un profesional muy querido en el mundo del fútbol. Pero la duda estuvo cuando hubo algunos dirigentes de AFA que tuitearon que se sentían muy tristes por la pérdida de Grigol. Bueno, eso suele suceder cuando justamente, ¿no? Falsean este tipo de noticias. Lo de Cacho Fontana fue posterior y realmente no lo vi porque ya estaba abocado a otra tarea. Pero lo de Grigol acá en La Plata se vivió de manera muy, muy intensa, sí, es una vergüenza, pero hay gente que se dedica a eso. Yo no sé para qué lo hacen. No sé. Porque entiendo, casualmente ayer en el grupo de profesores hablábamos del tema de las fake news. Justo se lo proponían a una profe de inglés charlar un poco acerca del tema y castellanizar el término también. Y entiendo la razón, la existencia de la fake news como tal y el sentido político que se le da. Ahora, mentir con la vida de Cacho Fontana y de Grigol, que deben estar más o menos en edades similares, porque están muy viejitos. Y además están en un estado de salud delicado, ¿no? Delicado, ¿para qué? No sé, no lo puedo entender yo, ¿para qué? Lo que sí, caí en la trampa, porque mi mujer me lo comentó y yo lo puse en el grupito que tenemos con Néstor Centra y Sebastián Amica. Lo puse en ese grupito porque sé de la atención que le presta a Néstor a Cacho Fontana, que por otra parte trabajó muchísimos años en Radio Rivadavia, y entonces sé que del aprecio que tienen, y Sebastián Amica, que trabaja en el ISER. Para el ISER, Cacho Fontana es como un prócer, digamos, es como San Martín, sí, digamos, ahí, y entonces lo comenté rápido en el grupo y caí como un salame. Me dijeron, no, Marce, es mentira. Y quedé como un salame. Fueron así que inmediatas, no lo compartí. Inmediatas. Fue la de Grigol y a la hora y pico, salió la de Cacho Fontana. Bueno, me gustaría que lo podamos implementar como modalidad, que ustedes se anoten cosas que puedan ver en la semana, así como Miguel mandó la consulta por un mensaje a través del campus, pero que ustedes puedan anotar, no sé si llevan un cuadernito de la materia o alguna cosa así, que se anoten. Acá no entendí lo que quiso decir Marita Mata. Acá no sé cómo se baja el volumen de fondo en Audacity. No recuerdo esto. No entendí la consigna del trabajo práctico. Las dudas que tengan, que las podamos resolver al principio de la clase. Y entonces después sí arrancamos con el tema de la clase que tenemos preparado para hoy, que por otra parte desemboca en un nuevo trabajo práctico. Y que tiene algún grado de complejidad, digamos, ¿no? Sobre todo en la parte de escritura. Así que bueno, aprovechamos a hacer el espacio para si alguno tiene alguna consulta para hacer, y si no, arrancamos con el tema de hoy. ¿Qué les parece? Yo por mi parte, no sé si me escuchan bien. Perfecto. Era más que nada esa la duda que tenía, que te consulté en el chat, pero bueno, ahora voy a tratar de anotármelo y preguntarlo acá en clase para que... Me vino bárbaro lo que decís. Hay algo que yo comenté y lo voy a volver a comentar acá. Hace unos años yo me llevé a trabajar a una compañera a la Universidad de Quilmes, a una compañera estudiante, que era ayudante en esta materia. Salió una posibilidad de trabajo en la Universidad de Quilmes y yo le dije, ¿querés venir a trabajar a Quilmes? No hay plata, pero te va a servir como experiencia. Vino a trabajar, trabajaba sin ningún problema, y en un momento la directora de la escuela me dijo, Marcelo, se va a abrir el concurso para poner en blanco a los ayudantes, no solo la ayudante que vos tenés, sino a un ayudante más en otra materia, que es televisión. Entonces,
yo le dije, bueno, bárbaro, le aviso a esta chica. Dábamos por descontado que esta chica que ya estaba trabajando y que ya llevaba casi más de un año trabajando sin cobrar, tenía todas las fichas como para ganar ese concurso. Bueno, en definitiva, para hacerla corta, en los concursos, como en muchos concursos docentes, es una instancia de examinación. Bueno, le pidieron que editara un archivo y no lo supo hacer y perdió el trabajo. Tomaron a una persona que lo supiera hacer. Con lo cual, y en base a lo que charlamos hace un rato con Miguel, préstenle atención al manejo de Audacity y préstenle atención a cuando en televisión vean los programas de edición de video. Porque cuando ustedes se reciban, si Dios quiere y tienen suerte de conseguir una posibilidad de laburo, estaría feo que la pierdan así como perdió esta chica la posibilidad. Tomaron a otro y yo tuve que empezar a trabajar con otra ayudante. Entonces, ahí nos dimos cuenta que esta ayudante, cuando entregó su trabajo, porque la materia nuestra la tenía aprobada, cuando entregó su trabajo, se los hizo otra persona. Entonces, yo cuento siempre la anécdota para que lo tengan presente, porque hay veces que uno enseña cosas y no sé, por ahí quedan en el olvido, qué sé yo, hay algunas que después te terminan perjudicando. Entonces, lo importante es que nadie se perjudique. Entonces, este comentario lo hago siempre para que lo tengan en cuenta. Así que ahí están los tutoriales. En la clase anterior están los tutoriales. Si no los pueden ver por algún motivo, creo que tienen los correos electrónicos nuestros, pero yo lo vuelvo a escribir acá en el chat. Cualquier duda que tengan, mandan un correo electrónico, porque si quieren hacerlo a través de la plataforma de los mensajes del campus, lo pueden hacer también. Manden una consulta, no hay problema. Si no saben manejar alguna función de Audacity, nos ponemos y lo explicamos nuevamente. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo así? Buenas. Yo no sabía hasta dónde leer, me di cuenta que no la anoté. Bueno, anoté otra cosa, anoté algo que no era, después me di cuenta. El texto de Marita. Claro, porque, o sea, no sabía si íbamos a dividir por partes o si había una parte en específico para el análisis. Yo leí la primera parte, y no sé, a ver, el índice. Yo leí la primera parte, que está dividida. 142, que hay que usar el texto para trabajar. Está escrito en la consigna, en el campus. Claro, yo noté eso, claro, pero estaba guiando por las páginas que dicen el PDF, no, son las páginas del índice, literal. O sea, las que están en copiadas. Donde cierra, a ver, perdón, que lo tengo acá a mano el texto. Es hasta donde, claro, la fotocopia tiene, porque están fotocopiadas dos, pero es las que dicen en el índice. Están, la tercera parte empieza con el nombre procedimiento de análisis. De ahí para adelante no. Okay. Es hasta ahí. En definitiva, que es lo que hicimos en la clase, en definitiva el texto habla de qué es un discurso, qué entendemos por discurso, y las cosas que aclaramos, y después comienzan las 3 dimensiones que ella entiende que son dimensiones de análisis. La dimensión referencial, la dimensión enunciativa y la dimensión estructural. Y hasta ahí llegamos. O sea, las herramientas para analizar. Después ella sigue en el texto hablando de procedimiento de análisis. Que si ustedes lo quieren leer, no viene de más, Pero digo, sabiendo esa primera parte, ustedes pueden analizar el discurso radiofónico y vamos a entender, o sea, este trabajo de Marita Mata es un trabajo académico de una importancia
superlativa, digamos, ¿no? De una importancia importante. Claro, para no ser redundante estaba buscando la palabra, superlativa. Lo que nosotros queremos no es llegar a tanto con esto, no queremos una tesis de grado. Solamente es mirar, prestar atención a lo que la autora está diciéndonos y que existen 3 dimensiones, y en base a eso tomar un programa de radio o una emisora, si quieren, y empezar a prestar atención a estas cosas que dice la autora. Esto referencial, ¿qué significa esta dimensión referencial? ¿Qué significa esta dimensión enunciativa? ¿Y qué significa la dimensión estructural? Que en definitiva sigue hablando de lo mismo que dicen las primeras páginas, analizar el discurso radiofónico. Sí, Astor, dale. ¿Levantaste la mano? Sí, les iba a dale, decir dale. a todos que, por ejemplo, este trabajo de análisis de radios, cuando cursan géneros, comunicación y cultura de manera optativa, pueden participar, porque la profe siempre propone a los estudiantes que participemos en el GMMP, que es Global Monitored Mapped Program, y te hacen hacer un análisis de las radios de Argentina, con una mirada feminista también, como a ver Mira. qué está diciendo, por qué está diciendo. La persona, particularmente como el último que hicimos, tuvo como un énfasis en los pueblos originarios. Como está atacando a una persona de un pueblo originario, está haciendo referencia a alguien de una comunidad trans, travesti, no binaria, como que está buenísimo hacer ese análisis. Eso es lo que tendríamos que poder hacer con un segmento radial de, o sea, X, hacer como ese análisis del discurso dentro de la misma radio, como esto que decía, ¿no? Dar una fake news, con todo el proceso de análisis de decir en qué momento pueden validar además, porque seguro capaz se quedan hablando 10 minutos al respecto de la muerte de la persona. Como que cómo validan esa información. Eso tendríamos que hacer en un ensayo. Cuando ustedes lean el texto y vean lo que la autora determina diciendo que es una dimensión referencial, las fuentes, los ámbitos, la temporalidad, los actores, cuando ella habla de esas cosas en el texto, está haciendo referencia, casualmente, ahí es redundante, referencia a una dimensión que tiene un programa de radio o una emisora. Esa decisión es de ustedes. Hagan el trabajo como quieran. Pueden tomar un programa de radio y escucharlo durante una semana para que tengan una referencia, digamos, de qué es ese programa de radio. Y empezar a mirarlo en los términos que propone la autora. En esta dimensión referencial. Después hay una dimensión enunciativa que tiene más que ver con lo que dicen, qué es lo que dice este programa de radio, qué postura toma ante las cuestiones feministas o de género, qué postura toma ante tal tema, dónde se para, por eso saca lo referencial, cómo habla de estos temas, si utiliza lenguaje inclusivo, si no utiliza lenguaje inclusivo, si abiertamente se declara en contra de eso, y después un análisis, la autora hace referencia a un análisis estructural, o sea, cuando agarrás los 5 días, podés analizarlo estructuralmente, decir, bueno, todo este programa de radio o toda esta emisora es una emisora de derecha. Por ejemplo, si agarran Radio Rivadavia, que tiene a la mañana al hijo de Mauro Viale, a la tarde al Babi Echecopar, a Feynman, a Leuco, a todos esos, bueno, cuando hagan el análisis estructural, que hablen de toda la emisora, bueno, toda la emisora tomó un vuelco hacia mensajes de tal tipo, y entonces ustedes pueden ese análisis comentarlo en el ensayo. Las palabras de ustedes analizando ese medio de comunicación. O si eligen un programa, bueno, van a tener que escucharlo durante un tiempo, varias emisiones de un programa, porque en un programa por ahí no se ve todas las dimensiones que muestra la autora. Entonces van a tener que escuchar varios. Por ahí si el trabajo lo hacen con una emisora, con que escuchen los programas de un día, se pueden dar cuenta.
pero tienen que escuchar o entrar a la página de la emisora y bajar el listado de programación y ver cómo está armada la programación. Yo, por ejemplo, ayer estuve chusmeando la nueva programación de la FM de la Universidad de Quilmes, que empezó a transmitir hace poquito. Ya está armada la programación, y entonces ayer la bajé y estaba mirando. Entonces uno mira los programas que integran esa grilla de programación, y ahí puede hacer un análisis estructural, mirando la grilla de programación. Y te das cuenta que tiene una mirada comunitaria, que tiene una mirada participativa, porque, por ejemplo, la radio de la Universidad de Quilmes transmite el informativo de Farco, que es la Federación Argentina de Radios Comunitarias, que hace un informativo muy bueno, un panorama, hace a las 9 de la mañana y a la 1 del mediodía hace un panorama. Entonces, uno puede analizar estructuralmente la emisora y decir, bueno, esta es una emisora universitaria que tiene una mirada hacia la comunicación popular, que tiene un respeto determinado hacia el derecho a la comunicación, y entonces ahí uno se va explayando, utilizando las formas que nos dice la autora, uno va haciendo una descripción de lo que ve, de lo que escucha, mejor dicho, para ser más claro. Ese mismo ejercicio, en vez de hacerlo con la Universidad de Quilmes, lo pueden hacer con Radio Mitre, o con Radio La Red, o con AM750, que es la emisora donde trabaja Víctor Hugo, o con Radio Nacional, y ahí van a ver otras facetas. Si no, pueden elegir una emisora comunitaria. Por ejemplo, yo vivo acá en Quilmes y tengo una emisora que escucho mucho, que es FM Aijuna, que es una radio cooperativa, que la hicieron entre varios compañeros que fueron compañeros míos de la Universidad de Quilmes. Cuando estábamos estudiando, un grupo de compañeros armaron esta emisora, formaron una cooperativa y hace muchos años que está al aire. Que aparece también en ese video que compartimos en una de las clases pasadas, que es ese video que yo compartí de las radios comunitarias. Bueno, ahí están, los compañeros se ven en la película, de cómo hicieron para poner en marcha FM Aijuna, que es una radio comunitaria que está acá en Bernal. Encima tuvo la desgracia de que un tornado le tiró abajo la antena, y tuvieron que hacer una colecta para poder poner en marcha nuevamente la emisora. Bueno, todas esas cosas que pasan en las radios comunitarias, que se hace todo a pulmón. Bueno, podemos tomar un medio comunitario y analizar. Hay algunos que ya tienen una historia propia y entonces ahí empieza a tener presente algunas cosas de la referencialidad. Por ejemplo, si ustedes buscan FM La Tribu, debe ser una de las primeras radios comunitarias que la pusieron en marcha un grupo de jóvenes que eran estudiantes de la carrera de comunicación de la UBA, que al día de hoy la mayoría son profesores en muchas universidades. Por ejemplo, Larisa Kesval es una de las fundadoras de FM La Tribu, que seguramente ustedes la conocen porque la tienen o la tuvieron en alguna materia creo que da teoría de la comunicación en la carrera nuestra. Y ahora es directora de la carrera de comunicación en la UBA. Bueno, esos medios de comunicación comunitarios se pusieron en marcha hace unos cuantos años, en 1990, alrededor de los años 90. Sí, por ahí. FM en Tránsito, hay un montón de radios comunitarias muy importantes. Hay una en La Plata, ¿cómo que se llama? Estación Sur, una FM que tiene una importante escucha. Bueno, la que ustedes quieran, la que ustedes quieran. Pueden tomar la radio de la Universidad de La Plata, que es pionera, es la más antigua de las radios universitarias. Fue la primera radio universitaria del país. Sí, en Latinoamérica. Pueden tomar la que quieran. Y teniendo a mano... Y Radio Universidad de La Plata también en sus dos frecuencias, ¿no? Claro, porque tiene AM y FM. AM y FM. Pueden tomar cualquiera de las dos, obvio. Bueno, ¿alguien más
quiere preguntar algo, hacer algún comentario? ¿Está todo claro? El fin de semana encontré, que los quería decir, un documental sobre radios de pueblos indígenas. Pues ya tiene varios mirá qué años. bueno. Está buenísimo. O sea, es como, creo que es del, no sé, el 2009, 2010, debe ser. Porque la parte ¿Dónde lo final es viste? en internet, está en YouTube. Ahora lo busco. Se llama Compartilo, A la guerra de Edgar, otros medios. si Dale. podés. Compartilo, por favor, Sol. Debe estar bueno. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda que tenga de trabajos prácticos? ¿O de algún tema en particular? Bueno, vamos a No, me gusta empezar. el texto. Está re bueno el texto de María Mata. Eso quería decir, lo último. Bárbaro. Como que me gusta Está bueno. esta parte que ella dice, como que a veces, tal vez el lenguaje que utilizamos les parezca muy técnico, pero hemos tratado de aligerarlo lo más posible sin que pierda la precisión. Como que sí es técnico, o sea, la comunicación es bastante técnica. A veces, como que la lógica en sí de radios o de formas de comunicación, también lo ves en redes sociales y demás, es bastante técnico. Después uno, a ver, me voy a poner medio marxista, pero el capital es el que lo adorna para que parezca que no es técnico también y que tenga como una empatía, como un algo que pueda llegar a más, digo, como la fija, la de siempre. Que Darín te tira un par de pálidas y después te tira el perrito que fue rescatado en Australia con 5 personas, como, mirá qué empatía que tenemos. Y te tira como algo súper berreta del otro lado del mundo, como que esas lógicas siempre están y las han tenido en radio, como que se replican también en radio, en redes sociales, en sus medios. Tal cual. La fetichización, para seguir en términos marxistas, ahí está. Claro, tal cual, el fetiche total. Ayer le hicieron una entrevista a una amiga que es travesti y como que estuvo bueno, pero porque le preguntaban de su situación política y demás, y después aparece esto que vimos con mis amigos como la fetichización también de ella. Como, ¿y usás ropa? ¿Y qué ropa usás? ¿Y cómo salís a comprar al chino? Y nada, ¿no? Sí, como eso medio farandulero. Cualquiera. No, pero pasa porque la persona que es cisgénero quiere empatizar con la otra persona. Como, ay, somos todas mujeres y no podemos salir sin usar una cartera. En definitiva, yo ahora soy una mujer que está transicionando y tampoco me representa eso. Pero bueno, hacer esa individualización de los individuos, tienen una voz política, me parece que ahí es donde tiene que ver el quiebre radial. Que creo que se dio, no dudo de eso. Ahí veíamos un videíto de Marita, no sé si lo tienen presente, que lo vimos en la clase pasada, pero casualmente decía ella, ¿cómo les gustaría ser nombrados? Digo, ¿cómo les gustaría a estas personas que vos estás mencionando, cómo les gustaría ser nombrados en los medios de comunicación? Y a eso hay que prestarle atención. Nosotros, produciendo programas de radio, haciendo programas de radio, tenemos que tener presente eso. Por eso damos el texto y por eso la ponemos ahí en el videíto a Marita Mata, diciéndolo, digamos, si pasara, ella dice en una parte del video, si pasara que alguien viene y nos pregunta, a ver, ¿cómo quisieran ustedes ser nombrados? Dice, muchos de nosotros, aún siendo profesores de comunicación, no sabríamos qué decir. Dice ella, muchas compañeras docentes no sabrían qué decir si alguien viene y les pregunta cómo les gustaría ser nombrados. Entonces, igual ese proceso no es de María Mata, ese proceso es de Loana Berkins. Bueno, esa es anterior a ella, como la identidad del nombre propio. Es algo más, pero no lo digo mal plan, sino como que ella retoma esto. Pero en definitiva, yo no sé si Marita, inclusive... Claro, lo dijo originalmente. Lo dijo en un video, no sé en el texto si ella hace referencia a esto mismo. Yo por ahí no le presto tanta atención a eso. Le presto más atención a esto como importante, es cómo los distintos
grupos que integran una sociedad quieren ser nombrados, porque los medios estigmatizan esto que vos estás diciendo. Es una estigmatización que vienen haciendo los medios desde hace tiempo y que nosotros no podemos pasar por alto como comunicadores, no podemos repetir esa estigmatización. Yo me acuerdo de Mirta Legrand preguntándole a este modisto, que no me sale el nombre, y si ustedes tienen un hijo, no, una pregunta totalmente estúpida, fuera de lugar. Si ustedes tienen un hijo, no corre peligro de ser violado, no sé qué le pregunto. Una pregunta que a Piazza, que anda por ahí el videíto. Digamos, ese grado de estigmatización no lo tenemos que. Bueno, o Susana Jiménez preguntándole, no me acuerdo a qué mujer, él te pegó, pero vos, ¿qué le hiciste? Claro. Increíble, ¿no? Entonces, me interesa el video de Marita Mata porque le presta una atención especial, y no solo eso, hace el comentario de cómo unos compañeros de una radio de Ecuador van al mercado a poner el micrófono para escuchar cómo la gente está hablando, qué palabras utilizan, cómo denominan ciertas cosas. Bueno, esto, por ejemplo, este ejemplo que vos comentaste, a esta compañera trans, cómo le gustaría ser nombrada, qué cosas le gustaría que se sepan en los medios. En general no se hace. Cuando aparecen algunos grupos, se los presenta, pero en general no se les pone el micrófono y se les dice, bueno, a ver, ¿qué tienen ganas de contar? Y análisis similares hacemos, por ejemplo, con los jóvenes. En general los jóvenes tienen una estigmatización, son todos borrachos, son todos vagos, no tienen ganas de estudiar, usan gorrita, se falopean, qué sé yo. Bueno, esa estigmatización hizo que no tuvieran voz, digamos, nadie pone el micrófono para que se expresen. Y hay un montón de jóvenes que tienen un montón de cosas interesantes para contar. Algún medio tiene que hacer eso, entonces por eso traemos el texto de Marita, porque le presta atención a todas estas cosas y hace un análisis del discurso radiofónico. Ahí salió un videíto de Mauro Viale en su programa recibiendo la visita de Florencia de la B hace no sé cuánto tiempo, y también le preguntaba, concretamente le preguntaba si tenía pene, qué ropa interior usaba, cómo la compraba, con quién se relacionaba, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es comentario radiofónico. El comentario radiofónico es un formato para tener en cuenta, es un formato que vamos a trabajar acá en la materia, y es un formato que tiene algunas particularidades. Nosotros vamos a trabajar con un texto cortito que después voy a cargar en la página. Es un texto de Ricardo Valle. Ricardo Valle es un comunicador, profesor de radio en la Universidad del Comahue, que hace muchos años que participa en esta actividad en la radio y es muy conocido en el ámbito académico. Siempre anda dando charlas por ahí, tiene editado un par de libros, y en uno de los primeros libros que él sacó hay un texto muy interesante acerca del comentario radiofónico como un formato para utilizar dentro de los programas que nosotros podamos llegar a producir. Este texto y esta charla de hoy, esta clase de hoy, está orientada a ese trabajo práctico, así que si quieren tomar nota, ir teniendo en cuenta algunas cosas que vamos a comentar, y de todas formas el texto va a estar subido junto con la consigna. El comentario radiofónico es una interpretación de la realidad. Así como, voy a correr esto, así como otros formatos dentro de nuestro trabajo periodístico exigen
un cierto grado de objetividad, si bien todos sabemos que la objetividad no existe, pero hay una consigna que tiene la radio donde trabaja Víctor Hugo, que habla de eso. Siempre ahora lo hicieron como una especie de publicidad de la radio y lo comentan. Tratamos de ser objetivos, pero bueno, la idea de que el comentario radiofónico tiene la impronta del que está haciendo el comentario. Tiene la particularidad de interpretar un hecho noticioso, digamos. No interesa si ese hecho noticioso es un hecho que sucedió ahí en ese momento, o podemos retomar algún hecho noticioso, algún tema noticioso que valga la pena retomarlo y hacer un comentario al respecto. Por ejemplo, el tema del aborto fue un tema que fue noticia hace unos meses, pero no es un hecho que haya perdido actualidad. Podemos retomarlo y con eso hacer un comentario en un programa de radio y no por ese sentido es una noticia vieja, digamos. Es un tema importante que sigue generando distintas formas de pensar. Que además apunta al crecimiento de la conciencia social, ¿no es cierto? Y ya el solo hecho de ser abarcativo en ese sentido es un hecho, sigue siendo un hecho importante o al menos destacado. Y bueno, ya es un hecho noticioso. Bueno, como decíamos, genera una interpretación nuestra acerca de ese tema. ¿Cómo elegimos el tema? Tiene que ser un tema de interés, tiene que ser un tema que tenga algún tipo de actualidad, y lo más importante del comentario es tratar de problematizar, tratar de generar en la audiencia alguna actitud que podamos decir que sea a favor o en contra. Claro, pero en definitiva, que movilice, interpelar, que la persona que está escuchando ese comentario diga, bueno, este tipo tiene razón, o dónde queda la radio que quiero ir a matarlo. Bueno, no importa. Eso lo veremos después, pero bueno, es lo importante para tener en cuenta, elegir un tema. Y va a ser un motivo de conversación nuestro en la próxima clase. Bueno, quizás alguno cuando terminemos de charlar un poco y de escuchar algunos ejemplos, por ahí alguno tiene ya definido de qué tema quiere hablar, pero bueno, la idea es que podamos charlar acerca de la elección del tema para ver cómo piensan armar el comentario. La clara, Marcelo, la clara interpretación de los hechos, ¿no? Claro, ahí está. Una observación de los temas y conocimiento de los mismos, ¿no? Esto de, vamos a hablar, pero tenemos que saber de lo que vamos a hablar. Una clara observación de los hechos. Bueno, ahí el autor hace esta aclaración, tener presente, observar, generar un análisis y una reflexión al respecto, digamos. El tema tiene que ser bien conocido por nosotros, conocido en el sentido de todas las aristas posibles, todas las dimensiones posibles que tenga el tema que podamos elegir. Si nosotros, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo, pero puede ser cualquier tema, si nosotros elegimos hablar del aborto, por ejemplo, que no nos quede ninguna de las variables por analizar, para que el tema que nosotros vamos a comentar esté completo, que no tenga ninguna cosa que haya quedado de lado. Y lo más importante, que tenga un sustento, que nosotros cuando hablemos de un tema determinado tengamos una apoyatura en algún hecho concreto. Por ejemplo, nosotros podemos traer, hablando del aborto, números de algún organismo nacional que diga, bueno, tantas mujeres murieron, tantas mujeres se hicieron abortos clandestinos, datos concretos como para analizar a fondo ese tema determinado. Y que eso me permita a mí generar una reflexión propia acerca del tema que puedo elegir. Comentábamos
en la clase de anoche, que viene en paralelo con la de ustedes, la Radio 2 en el turno noche, comentábamos que en alguno de estos años, porque este tema lo venimos dando hace varios años, en alguno de estos años, una estudiante dijo, yo voy a hablar del aborto, y entonces cuando empezó a comentar, ella estaba en contra del aborto, porque formaba parte de un grupo de jóvenes de una iglesia o algo así. Y entonces empezó a decirnos algunas cuestiones que tenía sabida que le iban a servir de argumento para armar el comentario. Por supuesto, si ustedes hablan de un tema y tienen la fundamentación necesaria, muchas veces puede que elijan algún tema en el que nosotros no estemos de acuerdo, pero si lo analizan y reflexionan al respecto y lo tienen bien sustentado, bueno, habrá que hacer el análisis después cuando lo corregimos, pero puede pasar eso. Particularmente nos pasó que esta estudiante, cuando empezó a trabajar con el tema y empezó a buscar información y empezó a interiorizarse del tema, terminó pensando de manera diametralmente opuesta. Contraria a su pensamiento original. Terminó haciendo un comentario contrario a lo que había contado la primer clase cuando eligió el tema. Esto le permitió, este trabajo, le permitió analizar, darse cuenta de datos, darse cuenta de información, y también un poco la interacción que hubo en la clase en ese momento, le permitió darse cuenta que tenía mal sabidas algunas cosas. Bueno, este triángulo que hace el autor, ¿no? Entre la observación, la primera observación del tema, el análisis y la reflexión final, que son pasos necesarios para escribir el comentario, le permitió a esta chica cambiar de opinión. Como dice Barbero, ¿no? No hay publicación sin investigación. Claro, tal cual. Bueno, el comentario tiene una estructura, tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Nosotros estamos usando acá un presi de Sabrina Kleiner, que es la ayudante del turno noche, que lo preparó para dar la clase. Así que ella lo preparó de esta manera. Yo ahora les voy a mostrar algo que aparece también en el texto. Esta introducción, desarrollo y desenlace es la manera de ir agrupando lo que ustedes van a tener que escribir. O sea, primero los pasos van a ser así, van a elegir un tema, lo vamos a comentar en clase para darles una mano, para ayudarlos en la escritura. Van a tener que pensar en una introducción fuerte, digamos, algo novedoso. Recuerden que en la primera clase hablábamos de que esta materia le va a dar una vuelta de tuerca a lo que tiene que ver con la producción radiofónica. Entonces, tener presente esto, de hacer un comentario que tenga una introducción fuerte, una introducción que dé ganas de seguir escuchando el tema, que los atrape. La idea es que la radio es ese aparatito que está ahí funcionando, y que uno muchas veces no le presta la debida atención. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una introducción fuerte que capte la atención de la gente, y después tiene un desarrollo y un desenlace. Ese desenlace es el que va a lograr que el oyente diga, mirá qué interesante lo que dijo este tipo, me va a servir para el próximo comentario que haga, me va a dejar enganchado, mirá qué buenos comentarios que hace esta persona, que interpele, que obligue a poner a la audiencia en algún lugar, ya sea a favor o en contra, pero que permita dejar ese gancho. Esas cosas que tenemos presente cuando hacemos un programa de radio, cuando hacemos un comentario, como en este caso. Cuando tengan también, alguna duda... También, profe, agregar que en ese desenlace el comunicador no tiene la obligación de tener un desenlace conclusivo, ¿sí? Puede el desenlace también plantear un interrogante y dejarlo allí picando. Claro, dejarlo abierto para la participación. Eso para la reflexión, claro, exactamente.
exactamente. Puede ser conclusivo, pero puede que no. Podemos dejarlo abierto, plantear un interrogante y dejarlo ahí. Pasos a seguir. Estas cosas aparecen en el texto, si quieren tomar nota para interactuar ahora cuando terminemos. Esbozar un croquis, un tema y un croquis de cómo va a ser más o menos el trabajo. Con esto quiere decir, si yo voy a utilizar un sonido para atraer la atención, yo de repente podría poner una sirena, vieja sirena de los bomberos, para captar la atención. Digamos, está la programación de la radio, viene escuchándose y de repente aparece una sirena, y eso hace que me capte la atención. Podría ser una opción, podría ser cualquier otra, ¿no? Pero en ese croquis, en ese esbozo del trabajo, como dice ahí el autor, tiene que estar eso. Bueno, yo voy a hablar de cierto tema, voy a preparar un croquis, más o menos va a ser así, voy a empezar de esta manera, después yo voy a leer una parte de un texto de Galeano, después voy a opinar, después atrás va a ir un sonido de unas botas marchando, después voy a dar datos que afirman lo que estoy diciendo. O sea, esa enumeración de sonidos y lectura, o lo que ustedes van a decir, mejor dicho, ¿no? Que no se note leído, como hablamos siempre. Pero digo, esa enumeración de cosas es la estructura de cómo va a ser este trabajo de comentario. Y eso es lo que estaría bueno que pudiéramos plantear en clase, cosa de interactuar y aportar, inclusive todos tenemos para aportar, no solo el grupo docente, sino el resto de los compañeros. Bueno, cuando alguien comenta, voy a trabajar con tal cosa, alguien va a decir, ah, mira, tenés información, así como Sol hace un rato dijo, hay un video muy interesante acerca de medios indígenas, qué sé yo. Bueno, ese tipo de aportes que uno va a ir anotando en el croquis, ah, acá me sirve, voy a poner esto y voy a ir preparando de esa manera el tema. Y después, anotaciones de los hitos más importantes del relato. Ahora vamos a volver sobre eso. Buscar un clímax o un punto culminante. Acuérdense ese ejercicio que hicimos de escuchar música y ver qué sensaciones están produciendo. Acuérdense que ciertas músicas o ciertos sonidos remiten a sensaciones. Entonces, si yo estoy hablando, digo la más tonta de todas, que espero que ustedes tengan más creatividad, pero yo puedo hablar del aborto y poner de fondo una cajita musical de esas antiguas y estoy generando un clima. Digo, por ahí debe ser la más remanida, la que más escuchó, ¿no? O hablar de la memoria y poner ese tema de León Gieco. Eso, digo, es lo más común de todo, pero digo, de alguna manera tener presente esto, del clímax o los puntos culminantes. Muchas veces, si digo alguna cosa, lo puedo reforzar con algún sonido de fondo o con algún tema de fondo, con alguna música de fondo. Por eso pensamos en las clases anteriores esto de qué generan ciertos temas musicales, qué sensaciones generan, qué imágenes estamos produciendo. La radio tiene eso, esa idea de abrir una ventana por donde mirar determinadas cosas, y eso lo podemos hacer con palabras o con sonidos. Bueno, la redacción de cómo va a ser la parte que nosotros tengamos que decir, las cosas que tengamos que decir, y la recolección de anécdotas o de hechos que presten un interés determinado acerca de este trabajo. Y ahora volvemos sobre esto porque el autor, el énfasis que ponemos en la entrada y la salida del comentario de ninguna manera supone desatender el cuerpo. Nuestro trabajo deberá estructurarse en torno a un eje central, y poniendo en juego los picos de tensión variable. El autor va a traer este título, picos de tensión variable, que yo por ahí tengo preparado algo para compartir, para que se entienda un poquitito más. Esto es así.
Esto es así. Y así. ¿Todos ven ese grafiquito en pantalla? Ahí dice introducción, eje central y desenlace. Es lo que estábamos comentando recién. No es ni más ni menos que eso. Pero esta elipse, así, este caminito en forma de S que va trazando el autor, tiene que ver con datos de interés, anécdotas, elementos de juicio, o podrían ser sonidos. Lo importante es que el autor dice, el comentario tiene que tener una extensión máxima de 10 minutos. Máxima. Todo lo que se puede hacer por debajo de ese valor muchas veces resulta positivo. ¿Por qué? Porque la atención cae, la atención del oyente cae. Entonces, cuanto más corto lo podamos hacer, mejor. En el sentido, si cumple todos los elementos que está proponiendo y encima es un poco más corto que esos 9, 10 minutos, mejor. Ahora, ¿qué pasa? El autor sabe que la atención del oyente decae, que uno está haciendo cosas y se va, o la propia distracción de las personas hacen que uno se vaya del tema, que se distraiga. Entonces el autor denomina picos de tensión variable a estos lugares en donde la curva hace una S, en donde aparecen estos datos de interés o anécdotas, y que son una manera de atraer nuevamente al oyente. Yo puedo agarrar un texto, leerlo entero y seguramente en donde el oyente se aburra, se me va y no lo traigo más. Si yo esa redacción la voy cortando y voy poniendo cosas que atraigan nuevamente la atención del oyente, entonces estoy garantizando que todo el comentario que voy a hacer me va a permitir ser escuchado por ese oyente. Entonces él lo denomina picos de tensión variable. Quiere decir que ahí hay que poner algo que llame la atención y lo vuelva a atraer al oyente y me permite llegar hasta el desenlace. Un comentario no se puede hacer en 2 minutos, en 1 minuto. Recursos. Un poco más largo, necesita de información, necesita que nos permita dejar expresarnos, pero a su vez que tenga información, que tenga datos precisos, porque si no, es, como digo yo siempre, es una señora opinando en la cola de la carnicería. Digamos, si uno opina sin datos, es la opinión nuestra, pero si uno opina sin datos, sin referencia, sin tener un anclaje, lo que estamos haciendo es opinando sin saber. Entonces, en definitiva, el autor nos trae esta conformación y nos parece interesante. Por eso hacíamos mención de cómo estructurar. Ahí continuamos hasta el final del presi que preparó Sabri. Ahí el autor denomina picos de tensión variable a este tipo de particularidad dentro del comentario. Bueno, ahí cerraba. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá? ¿Algo que quieran decir? ¿Está todo claro? Vamos a tener que hacer el ensayo y el comentario radiofónico del ensayo. No. No. No, el tema del ensayo, si no hay ninguna duda, ya está. Armen el ensayo y lo suben. En general, a nosotros nos gusta armar la clase. Si ustedes entran en el campus van a encontrar la clase con la fecha y abajo todo lo que, la grabación de la clase y abajo todas las particularidades que tiene esa clase. Si tiene un trabajo práctico, el trabajo práctico, y si para hacer el trabajo práctico hacen falta un texto, como por ejemplo el caso del texto de Marita Mata, va a ir en esa clase. Ahora, por ejemplo, en la clase de hoy vamos a compartir la grabación de esta clase con las particularidades de todo lo que venimos hablando. Ahora somos 14 personas, digamos, somos 12, y en realidad el curso tiene 19 personas, o sea que hay alguien que no está presente, bueno, puede ver la clase
para no perderse. Esa es la idea de la grabación. Vamos a hacer el trabajo práctico de comentario y después vamos a hacer otro trabajo práctico más, hasta el final de la cursada. El comentario va a llevar un par de pasos para interactuar. Posiblemente hagamos alguna clase asincrónica para que ustedes agreguen algo más y tengan algo más para leer, alguna cosa más, y no tengan que estar presentes en la clase y puedan utilizar ese tiempo para producir, porque se van acumulando producciones. Y en definitiva, esa más o menos va a ser la cursada. Así que bueno, ahora lo que terminé de explicar recién, que tiene que ver con comentario, va a generar un trabajo práctico, que es el trabajo práctico de comentario. Ahora vamos a escuchar algunos ejemplos. Después seguramente vamos a compartir algún ejemplo más en la clase. Van a estar abajo de la clase compartido para que los puedan escuchar y les puedan servir como ejemplos. Vamos a escuchar cosas totalmente distintas una de otra para que les sirva a ustedes como ejemplo y empiecen a pensar cómo les gustaría armar el comentario propio. Entonces, en la próxima clase interactuamos y empezamos, bueno, Sol, ¿qué tema elegiste? Entonces vas a decir, yo pienso trabajar con tal tema. Bueno, ¿y cómo lo pensaste estructurar? Y estuve viendo que tengo información en tal lugar de tal cosa. También puedo entrar a la página del diario no sé cuánto y sacar información de ahí. O puedo entrar en la biblioteca del Congreso, que ahora tiene un acceso digital, no sé qué, y voy a sacar información de acá. Tengo unos audios o algo que por ahí trabajaron en alguna otra materia, tengo material de tal tema que estuve trabajando en otra materia. Bueno, ¿cómo lo vas a estructurar? De esta manera, ¿qué le parece, profe, si pongo acá esto? Y ahí charlamos un poco entre todos y van empezando a armar el tema de comentario. Entonces después suben algo que ya tienen armado. Profe, tengo algo armado, lo subo. Entonces lo escuchamos y mira, acá en esto tendrías que arreglar mejor aquello. Y entonces hacemos un ida y vuelta. Si quieren armar un grupo de WhatsApp, ármenlo. No hay ningún problema. Estaría bueno porque en el próximo trabajo práctico necesariamente vamos a tener que trabajar en grupo. Y seguramente haremos 2 grupos, una cosa así. Bueno, ¿alguien que quiera decir algo más? Si no escuchamos unos... Sí, profe, yo tengo una duda, porque Dale. ahora me parece que me mareé. El trabajo práctico del ensayo está relacionado con el análisis que tenemos que hacer de un programa radiofónico. De un programa o de una radio. De una radio. Y por otro lado tenemos el trabajo práctico de comentario. Sí. Listo. ¿Y la extensión del ensayo? Teníamos otro anterior, Sí, ¿no? el primero que Sí. hay que grabarlo del cuento. Pero la extensión del ensayo, más o menos. En la consigna está. Ah, perfecto. Pero lo repetimos, no importa, porque es fácil. Son 4 carillas como mínimo. Si quieren escribir más, no hay ningún problema. Ok, gracias. Tamaño de letra, tipo y tamaño de letra es Arial 11, interlineado 1,5. Porque si hacen en tamaño de letra 24, 4 carillas las hacen en 2 minutos. Ah, bárbaro. Esperamos. Full, el vendedor con el parlante pasando por la ventana de mi casa. Lo bueno que llama la atención. Decir que el parlante es direccional y ya pasó. O sea que ahora se escucha fuerte en otro lado. Otra sugerencia que como es que está bueno, la digo, por ahí ya ustedes la tienen, pero no importa. Agarren con Word, consíganse por ahí un loguito de la universidad que tiene que estar, ármense una hoja membretada.
que diga, que tenga el loguito en una punta, en el encabezado, y al lado el nombre de ustedes y el año. Eso se puede hacer fácilmente con Word, encabezado. Y entonces guardan esa hoja en blanco. Entonces cuando empiezan a hacer un trabajo práctico, toman esa hoja ya membretada y entonces abajo escriben radio 2, profesor tanto, si quieren, tema, ensayo, y arrancan con la escritura. Y ya tienen la hoja en blanco para cualquier trabajo práctico, no solo para esta materia. Que no venga el trabajo práctico sin el nombre, pasa muchas veces, que viene el trabajo práctico y no tiene el nombre del estudiante, o cuando escriben, me hizo acordar esto, cuando escriben pongan de dónde son. Profe, soy Miguel de Radio 2, turno mañana, porque si no tengo que agarrar el cuadernito y empezar a buscar, porque tengo otras comisiones, tengo que empezar a buscar. Entonces pongan eso en el encabezado, Radio 2, turno mañana, Radio 2, turno noche, lo que sea. Y arrancan después con la escritura del ensayo. Nosotros compartimos también un textito corto de qué es un ensayo y cómo se hace un ensayo. Yo lo doy por sabido porque supongo que ya cursaron otras materias en donde lo trataron, pero no importa, ahí está. ¿Qué cosas debería tener el ensayo? El ensayo tiene que tener la palabra de ustedes y de alguna manera tiene que tener un cierre, una especie de conclusión. Eso tiene que estar presente. En general nos pasa que recibimos resúmenes y entonces tenemos que decirle, no, háganlo de vuelta porque esto es un resumen, acá no está la palabra de ustedes, es la palabra de la autora, en este caso. Y lo importante es tener en el texto qué piensan ustedes acerca de eso que están opinando. Bueno, analicé esto, tal programa, o analicé esta emisora y encontré, y ahí empieza el desarrollo. Me parece que la que preguntó salió de la clase. Bueno, no importa. No, estoy acá. Está Daniela, perdón. Sí. ¿Está claro con eso o alguna duda más? No, sí, perfecto. Me mareé un poco con los trabajos prácticos, pero ya está claro. Bueno, el resto, ¿algún comentario? Vamos a escuchar un par de ejemplos. Este archivo de audio es un archivo de audio de Eduardo Aliberti, por si no lo conocen. Eduardo Aliberti es un periodista, locutor, es uno de los dueños de una escuela de radiodifusión, donde se puede estudiar periodismo, locución y todo lo relacionado a la radio. Es un tipo muy interesante, que tiene una trayectoria política en los medios, y hizo este comentario en el año 2002, al otro día o a los 2 días del asesinato de Costequi Santillán, para que entiendan de qué está hablando. Todos ustedes seguramente eran mucho más chicos, pero deben saber de qué se trata. Este desgraciado problema que hubo en el Puente Pueyrredón, que terminó con la vida de Costequi Santillán, lo que pasó, si no entienden bien, después cuando terminan, googleen por ahí para ver de qué se trata. Ayer a la noche un compañero me decía, sí, es el nombre de la estación Avellaneda. Lamentablemente es el nombre de la estación Avellaneda, porque bueno, la policía asesinó a estos 2 compañeros en un corte del Puente Pueyrredón, que terminó de esta manera sangrienta. A raíz de esto que sucedió, Eduardo Aliberti hace un comentario muy interesante que lo usamos como ejemplo para que vean cómo estructurar el comentario. En un programa de radio que él tiene todos los sábados, que se emite por la AM de la radio La Red, en AM 910, y este comentario después escrito aparece el lunes en página 12. O sea, si ustedes escuchan el próximo sábado de 10 a 1 el programa de Aliberti, empieza con este comentario, con el que haga para este próximo sábado, y después ese comentario sale impreso en papel en página 12 el lunes, en la edición del lunes.
Bueno, vamos a escucharlo. Háganme una seña si se escucha bien. Uno le ha pegado 1000 vueltas al asunto y ha tratado de encontrar el modo de guardar esa elemental distancia que separa, que debe separar al análisis periodístico de la bronca más primaria. Y uno ha resuelto que esta vez no podrá ser, porque podría, pero no quiere, ni cree que deba. Miren, hay un límite que separa a las formas profesionales del mandato de las tripas, y prefiere que algunas de las primeras se vean afectadas, si es que al cabo las segundas se sentirán más en su lugar, menos retorcidas. Uno va a violar entonces, durante los próximos segundos, minutos, ciertos códigos de este oficio, escritos y no escritos, como el no hablar en primera persona o el no referirse a algún colega o a alguna autoridad en términos, digamos, hirientes. Pero es que han declarado la guerra de manera oficial y ni uno ni nadie enfrenta al enemigo con fuegos artificiales. Así que, sencillamente, y en orden aleatorio, me dan asco los operadores de prensa, pero sobre todo los tilingos, las tilingas y las conciencias lobotomizadas que en medio de la sangre de un sistema atroz se pusieron a sacar las cuentas de la interna piquetera. Me dan asco los que tuvieron que esperar las fotos para decir que fue la policía. Me dan asco los que no entienden que siempre es la policía. Me das asco, Duhalde, vos y tu maldita mejor policía del mundo. Me dan asco los que le piden a los manifestantes que salgan a cara descubierta, como si esto fuese la península escandinava, y después no se usasen las identificaciones para entrar en los barrios y las casas y cagarlos a palos. Me das asco, Atanasov, vos y tu preparada de terreno de las últimas semanas para asociar las movilizaciones al caos y cubrirte de las consecuencias de salir a matar. Me da asco esa buchonería periodística que denuncia los palos y las piedras de los piqueteros, como si además de cagarse de hambre, tuviesen que defenderse con una imagen de la Virgen. Me das asco, Haddad. Me da asco que haya que decir otra vez que no hubo errores ni hubo excesos. Me dan asco los que se alarman por los locales comerciales hechos mierda, pero sostuvieron con su voto durante una década la política que destruyó a las pymes. Me das asco, Grondona. Me dan asco los pelotudos que quieren una policía profesionalizada con sueldos de 400 mangos y después salen a pedir recortes en el gasto público. Y me dan más asco todavía los que suponen que en sistemas como estos puede haber una policía que no sea funcional al sistema. Me dan asco, mucho más asco que cualquier consciente hijo de puta, los imberbes que ni siquiera son capaces de asociar la represión y el operativo de prensa que la preparó con el operativo de reinstalar a Menem y la dolarización como única salida frente al caos. Me das asco, Rukauf. Creo que sos el que más asco me da de todos. Me dan asco esos maricas del periodismo que aún después de ver el retrato de dos pendejos fusilados por la cana dicen muertos en vez de asesinados y dicen disparate en vez de emboscada. Me das asco, Equebú venido a menos, donde quiera que estés, arriba de un taxi, escuchando la 10, asombrándote por la panza inflada de una nena tucumana, puteando porque están las calles cortadas por una manifestación que te impide llegar a dónde, infeliz. A un trabajo que no tenés, o a otro que vas a perder, o a cualquiera donde tenés lo más 14 horas por una miga de pan o para pagar impuestos que sirven para pagarle al fondo, o para ahorrar unos papeles pintados que después te acorralan. Me
Me da asco que si vivís a mate cocido y sos morocho y con pasamontaña, no haya el derecho de reventar de furia en un puente o una ruta, pero si sos un ahorrista en dólares, sí lo tengas para incendiar el frente de los bancos. Me das asco, Daer. Vos también, Moyano. Me da asco que si sos del Averón te espere la muerte. Y si lo aplaudís a Nito Artaza, te espere una nota en la tele. Reutemann, por lo menos hubieras vuelto a entrar segundo atrás de algún comunicado de tu partido condenando la masacre. Vos también me das asco. Así que la bonaerense puede ocupar el Fiorito para secuestrar gente y la federal se puede meter en territorio bonaerense y los gases se pueden tirar estando cuerpo a cuerpo con los manifestantes, pero el gobierno no tuvo nada que ver. Dan asco, hijos de puta. Yo también me doy un poco de asco. No soy capaz de recordar de memoria los nombres de los Santillán y los Costecchi, asesinados en Tartagal, en Corrientes, en Ushuaia, en Neuquén. Es que son tantos, justamente, en medio de tanta cucaracha que sigue hablando de las balas perdidas, que les pegan siempre a los mismos. Disculpe a algún espíritu sensible o a alguna buena conciencia ideológica que se hayan sentido ofendidos. Es decir, si portan esas características no tienen por qué ofenderse de nada. Y mis tripas, francamente, se sienten mucho mejor. Las fuerzas de seguridad han dispuesto las medidas de prevención y persuasión adecuadas a estas circunstancias. Y las fuerzas de seguridad actuarán hoy con un gran despliegue preventivo. El camino elegido es el camino de la paz. No hay lugar en nuestra Argentina para los violentos. Hay que saber quién está detrás de esto. Mambo es un criminal, Mambo es un criminal, Mambo es un criminal, Mambo. Aparentemente, algunas cosas ya se están aclarando. Ahora no hay impunidad en la Argentina. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Si no fuera Pinzón, ¿cierto? Por más que quisiera que no haya ninguna perturbación, mi obligación profesional sería tener el plan B por las moscas, por si las moscas, ¿no? Una democracia no tolera que acontecimientos como este queden cubiertos por la impunidad. Algo no se lo puede atacar a este gobierno, que de haber actuado con dureza. La policía estaba con equipo antidisturbio y fue tremendamente agredida, y esto está claramente visto por la televisión. Otra vez, vení para atrás, vení para acá, toma. Evitemos el caos, porque el caos solo favorece a los violentos y solo favorece a los conspiradores. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. Ustedes dirán, ¿por qué me refiero en este particular momento de una fiesta de la prefectura naval a hacer referencias a este caso? Si no fuera Pinzón, ¿cierto? Mi obligación profesional sería tener el plan B por las moscas, por si las moscas, ¿no? Bueno, este es un comentario que siempre usamos como ejemplo. No sé qué cosas pudieron tomar nota, si entienden cómo de alguna manera Aliberti siguió un poco esto que propone Ricardo Haye. Cuando uno escucha, quizás el principio no fue tan impactante, o sea, tan atractivo, digamos, porque Aliberti tiene su propio público y él comienza el programa directamente con el comentario todos los sábados.
entonces como que tiene un público cautivo, digamos, pero en definitiva, cuando escuchamos el primer Me dan asco, después funciona como un pico de tensión cada vez que dice el nombre de la persona que nombra que le da asco. Digamos, o sea, si la tensión se va con lo que después va aclarando, con el Me dan asco, uno vuelve a prestar atención a ver qué va a decir, quién es el próximo al que le va a pegar, digamos, diciendo me dan asco, tal me das asco, y el énfasis que le pone. Bueno, eso es un plus que él tiene por la voz que tiene, ¿no? Particularmente, pero digamos, cómo sostiene la atención en los oyentes. Alguna cosa podrán ustedes tener que buscar si quieren analizar un poco más a fondo este trabajo. Algunas cosas que no sé si se acuerdan, pero bueno, este hecho lamentable empezó a generar la salida de Duhalde del gobierno. De alguna manera con este hecho se empezó a cerrar el gobierno de Duhalde y permitió que haya elecciones, y bueno, y ahí llegó Néstor al gobierno en el año 2003. Pero no fue un hecho menor, generó un ruido increíble, opiniones de distintos sectores. Ahí estaba la opinión de Mariano Grondona, que era un periodista que tenía un cierto peso en ese momento. Bueno, pueden buscar la historia de Mariano Grondona, lamentable historia de Mariano Grondona, y van a ver la participación que tuvo, sobre todo en los golpes de Estado, y bueno, él hacía un programa político. Yo a veces, escuchando estas cosas en la materia, veo cómo toman fuerza algunos temas nuevamente, parecieran que están hechos para la actualidad. Las opiniones de Longobardi los otros días en Radio Mitre, en donde pide más o menos lo mismo que pedía Grondona en esto, que fue en el año 2002, son casi 20 años, y hablamos de cosas similares, o cosas que hizo la policía durante el gobierno de Macri, que eran cosas que bueno, como en este caso, y los comentarios de los políticos de turno, ¿no? Fíjense, acá dice, la policía no agredió a nadie, ellos fueron altamente agresivos. Esas cosas, como toman vigencia nuevamente, parecen repetidas como de un molde, o el hecho de pensar que murieron por balas perdidas, y en este caso después, si ustedes lo buscan, van a encontrar las imágenes de cómo asesinaron a estos dos chicos. Bueno, este es un tipo de comentario. Fíjense que el autor puso en el final algunos archivos de audio. Esos archivos de audio podrían haber estado en el medio para no cerrar con esos archivos de audio. Es una particularidad, si quieren la pueden tener en cuenta. Son ejemplos, simplemente eso. Vamos a escuchar ahora un trabajo que habla, un comentario que habla de trabajo infantil. Presten atención, tiene otro recurso, genera otras imágenes, se vale de otros recursos. Es un poco más corto, que escuchamos de Aliberti duró 9 minutos redonditos. Este que vamos a escuchar es un comentario de 4 minutos 40 y pico, casi 5 minutos. Escúchenlo y después lo charlamos. Eran las 3 de la mañana. Ahí estaban. Hacía mucho frío en la ciudad sin techo. Los bares funcionando muchas veces como abrigo, pero solo de a ratos. Y ahí los ves, con 4, 5 años, entre alcohol y marihuana ardiente, apoyan sus caritas en las mesas y te ofrecen su próximo alimento. Te ruegan solo unas monedas que cuestan sus ramitos. Esos que cargan todo el día, toda la noche. Y no es justo, decimos, no es justo. La ciudad los ofrece y quedan atrapados en las esquinas,
sus lugares de trabajo. Con sus pequeños cuerpos y en puntas de pie, asoman sus caras y estiran sus manos para cubrir de agua y detergente todo el parabrisas y recibir a cambio el dinero que su familia muchas veces necesita. Y no es justo, decimos, no es justo. Sin embargo, a muchos las leyes de la calle les enseñaron a sobrevivir. Los códigos y las normas los moldearon y los hicieron hombres con pocos años. Las plazas son su morada, los árboles y monumentos su refugio, la policía sus enemigos y las instituciones una mentira. El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, estableciendo 10 principios para proteger sus derechos y garantizarles un mundo mejor. Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad. Conformarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, amistad y justicia entre los pueblos. Sin embargo, la discriminación es moneda corriente en las calles, colectivos, bares. Conocido es el caso de la ciudad de La Plata de la multinacional McDonald's, cuando desalojó a 4 chicos de la calle mientras comían, acompañados de un abogado que los había invitado a almorzar. Tienen derecho a una alimentación, vivienda y atención adecuada para el niño y la madre. Desnutrición sería la palabra para definir la causa de mortalidad infantil. En el norte argentino, esos índices de muerte rondan en el 50 por mil. 400.000 menores de la provincia de Buenos Aires no tienen acceso a una vivienda digna. Viven en la indigencia. Derecho a recibir educación gratuita y disfrutar de los juegos. ¿Educación gratuita? ¿La tienen? ¿Pero en qué términos? Conocer la capacidad de un niño en aprender a leer o a escribir cuando hace días que no come, cuando los golpes o la droga destruyen la capacidad de atención. Derecho a ser protegido contra el abandono y la explotación del trabajo. Pero no estamos viendo todos los días, en todas las esquinas, chicos trabajando de sol a sol, o lo que es peor, un 30% de menores de 14 años ejerce la prostitución. Cuando un chico te sonríe, reís su risa y te ilumina el alma. Entonces volvés a decir por enésima vez no es justo. Y salís a buscar sonrisas, caritas frías, para cubrir sus almas y sus pequeños cuerpos desnutridos, para protegerlos de tanta violencia, de tanto desprejuicio, de tanta mierda, de esos que dicen cuidarlos, porque no es justo. Son las 3 de la mañana y los vuelvo a ver corriendo de mesa en mesa y vuelvo a ver sus rostros fríos, sus ojos llorosos, sus mocos relamientes y vuelvo a pensar no es justo. Y así pasan sus días, corriendo, de calle a calle, de esquina a esquina, de auto a auto, jugando con la vida a las escondidas. Bueno, ahora sí, me gustaría escucharlos. Escucharlos. ¿Qué les pareció? ¿Qué cosas notaron? Todo. Súper diferentes los estilos. Como que a Liberty te tira la opinión de él directamente con el fondo así en silencio para generar como cierta tensión, y el otro era más tipo relato. O sea, también era como testimonial y tiraba anécdotas y datos, pero como que era más relatada la voz cuando lo iba contando. Este es un trabajo de un estudiante, el otro el de un profesional. Pero sí, bueno, estaban buenos los dos. Están buenos los dos, por eso, sí, tal cual. ¿Prestaron atención al armado que le dio esta chica? Cómo de alguna manera comenzó con imágenes
el relato iba mostrando ese lugar, la plaza, los pibes tirando detergente en el parabrisas, un pibe apoyando la carita en la mesa, dice. Te venden ese ramito de flores que tienen en la mano durante toda la noche. Muchas imágenes tiene, que están buenas, porque va anclando el trabajo en esas imágenes. Después, en una parte, empieza a brindar datos, y a los datos que brinda de distintos organismos le pone un fondo como de reverberancia, que es como una especie de eco, como una cámara, que es un efecto que se puede lograr con Audacity, para que de alguna manera esos datos se escuchen de otra manera. Es ella misma diciéndolo, pero no es la misma voz de ella. Si ustedes quieren, para generar el comentario y necesitan otra voz, pueden grabar la voz de otra persona. Eso, si ustedes quieren, pueden hacerlo. O podrían sacar estos datos grabados directamente de algún lugar. Ella le pone cámara, le pone reverberancia. Entonces los datos suenan de otra manera. Y despacio va numerando algunos de esos datos y va poniendo un tambor que va como medio acelerando el tema. O sea, va marcando el tambor, ese va marcando un ritmo y va como acelerando el tema. Cada una de estas particularidades hacen que uno no se quiera ir del comentario y le siga prestando atención. De alguna manera funcionan como gancho, como estos picos de tensión variable que denomina Aye. Después, en un momento, corta la música. Y ese corte en la música de fondo hace como un efecto cuando usamos el silencio para generar una especie de sensación diferente. En ese caso, corta la música y lo que dice suena como más categórico. Y después la música comienza nuevamente hacia el cierre, pero ya la música es un piano. Y el piano genera otra sensación. En ese caso, ella vuelve a decir, y volvemos a decirnos que nos da lástima, que no sé cuáles son las palabras que usa, pero digo, volvemos a decir por qué injusticia. Y cierra con el piano solo, digamos. Ella termina con sus palabras y continúa el piano solo hasta el cierre. Esa estructura es la que ustedes más o menos deberían ir pensando. Cuando definamos la semana que viene, definamos un tema y charlemos al respecto, después tendrían que pensar en esa estructura. Bueno, ahora va esto, después va esto, después va el otro. Un poco pensarlo así. Y pensarlo también en función de lo que están queriendo generar. Una consulta. Sí, profe, te iba a preguntar con eso. Uy, disculpa. Bueno, dale. Lo mío es cortito. Se suben, ¿no?, los dos comentarios, porque me estoy matando a piña con el internet y quiero saber si se suben para volver a verlo. Está la clase, están, y de paso yo voy a subir otros. Estos van a quedar grabados, está grabándose la clase. Así que miran la clase y lo van a encontrar. Pero si no, voy a compartir otros también. Voy a compartirles uno este es de una estudiante de La Plata, que escuchamos, y voy a compartir uno de un estudiante de la universidad nuestra, que ya se recibió, que tiene que ver con la violencia a manos de los ciudadanos. Digamos, un chorro que fue agarrado por la gente de un barrio y lo mataron a patadas. Fíjense los temas también, ¿no? O sea, son temas, el trabajo infantil, bueno, lo que pasó en el ejemplo de Aliberti fue una noticia y a los poquitos días él hizo el comentario, pero digo, la violencia institucional vuelve continuamente. Si estas cosas siguieron pasando después del año 2002, desgraciadamente, son temas que formaron parte de las noticias o temas que nos atraviesan de alguna manera. Dale, Astor, que ibas a decir algo. Sí, eso mismo. Si tenía que ser sí o sí con un carácter de información o podía ser de entretenimiento. Porque lo que hice yo es con respecto, o sea, lo iba a enmarcar, o sea, primero como que quería dar una parte de entretenimiento, hacer un quiebre con un tema musical y después ponerme en modo informativo. Pero no con algo de acá. La verdad que lo había pensado con otras cosas, porque estaba como
como que no sé, como que radio lo trato de usar, intenté usar la materia como para eso, como para que no sea todo el tiempo, como entretenerme también. Pero si tiene que ser de carácter informativo, tengo otro tema, como que eso, más que nada avisar como que bueno, nada, la primera presentación es como algo que entonces ya no tiene sentido, como si tiene que tener algo más. Yo lo que les propongo es que busquen el tema y charlamos en la clase que viene el tema y más o menos cómo lo tienen pensado estructurar. No sé si ligado a este tipo de temas cabe la palabra entretenimiento, digamos, no sé si... Claro, por eso, como que iba a ir por otro lado y después iba a dar una rama informativa y demás. Bárbaro, bárbaro, sí, por eso, piénsenlo, hagan un croquis, lean el texto de Aye, que vamos a subir ahora cuando termina la clase, y vayan pensando un tema, y entonces después en la clase que viene charlamos de cómo lo tienen pensado, poner tal cosa, hacer tal cosa, poner una música más o menos así, después, bueno, ustedes cambiarán, sobre todo los efectos. Uno pone un pianito y decís, no me gusta. Pones un violín, me gustó. Pues sacás el violín, pones una cajita de música, y vas probando, no importa, pero digo, acá voy a poner un fondo musical, después verán cuál queda. Profe, igual, como que no entiendo si lo que quiero hacer igual está bien o está mal, porque tiene eso, como una parte de entretenimiento y después en realidad iba a hablar como hacer una comparativa. ¿Podés clarificar qué significa una parte de entretenimiento? Leí un texto de Carolina Aguirre publicado en Orsay, viste que la prosa no tiene, o sea, es más de entretenimiento, en definitiva, es una crónica, pero de entretenimiento. Bueno, ojo con el tiempo. Y... muy cortito, porque leí la primera parte nomás. Por eso digo, ojo con el tiempo, porque que esté presente la palabra de ustedes. Uno puede valerse de algún otro autor o de alguna otra persona, hasta inclusive si encontrás el audio de eso, por ahí dicho por la misma autora, tiene un efecto. La idea es que estén ustedes presentes. Le pregunté si podía hacer el audio de eso y me dijo que sí, como que lo estaba esperando incluso. Primero le pregunté. Está bien, por eso lo corté con un tema musical y después iba a ser como, lo siguiente es una comparativa entre cómo se maneja como el ámbito de la prostitución, comparación de Japón acá. Como que quería ponerme igual, teórico también. Lo importante es no perder el sentido de que no perder el sentido de que ustedes están expresando una posición. Listo, si vos buenísimo. en el comentario decís, bueno, por ejemplo, esta interacción por ahí está más piola la semana que viene porque ustedes ya pensaron más cosas, pero en el caso tuyo, que vos ya lo tenés pensado, por ejemplo, en Tierra del Fuego, yo viví 6 años en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego la prostitución estaba, no sé ahora, era libre. Era el único lugar del país en donde la prostitución era libre, digamos, estaba permitida por el Estado y estaba regulada por el Estado. O sea, las trabajadoras sexuales tenían que ir al hospital de Río Grande, yo vivía en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, tenían que ir al hospital de Río Grande a hacerse revisaciones médicas todos los meses. Tenían una libreta sanitaria como los empleados de comercio, que tienen una libreta sanitaria, iban al hospital, un ginecólogo las revisaba, les hacía estudios, qué sé yo, firmaba la libreta y podían trabajar. Y la gente iba a los prostíbulos y no era algo ilegal. Estuvo pensado por parte del Estado de esa manera porque en Tierra del Fuego, en la década del 60, 70, había muy pocas mujeres. La mayoría eran hombres. Entonces, la mayoría de los hombres trabajaban en las empresas petroleras, en el campo, y cada 15 días venían al pueblo y tenían 2 o 3 días de franco, 4 días de franco, y después volvían al pozo petrolero a trabajar en el campo. Y entonces la prostitución estaba organizada por el Estado. De la misma manera, la medicina era cerrada. O sea, no existían los médicos privados. Solamente existía el hospital público. Y entonces, cuando una persona se enfermaba, iba al hospital público. No existían los sanatorios, ni las clínicas, ni los médicos podían atender de manera particular en su casa. Solo existía el hospital. Bueno, uno puede utilizar esa información para decir,
esto sucedió en nuestro país, yo creo que esto está bien y que así deberían ser las cosas. Entonces, vos podés buscar esa información, la comentás, ponés las voces de los protagonistas, podés entrevistar a algún protagonista, podés comentar cómo se llegó a eso, y entonces fijar una posición. Es decir, yo estoy de acuerdo con esto, con que esto sea así. Porque tengo el ejemplo de Tierra del Fuego en nuestro mismo país, que durante tanta cantidad de años funcionó así. Y entonces utilizo esa información para apoyar mi forma de pensar, mi mirada de la realidad. Digo eso como podría ser cualquier otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, ¿algún otro tiene alguna consulta, pregunta? Eliana, Agustín, Daniela. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No, yo quería hacer una ¿se pregunta puede entrar un poco de cualquier más, manera? Espera, vamos de a uno, Miguel. Vamos a dejar a para Daniela. llamarla. Bueno, dale. No, Dale, perdón, Daniela. mi pregunta era más técnica con respecto al campus, porque, por ejemplo, la consigna sobre el ensayo yo no la puedo ver. Por eso hoy le preguntaba acerca de ese trabajo práctico. Yo tampoco. Y me acabo de bajar la aplicación por las dudas, porque había entendido que también había que bajar la aplicación para poder ver las clases, pero... Eso no lo sé, lo deberías poder ver en la máquina. Pero... No, el único trabajo práctico ¿No que podés? puedo ver y que, o sea, que tengo como para poder entregarlo es el número 1. El 1. Bueno. A mí también me pasa lo mismo. Perdón, quería hacer esa aclaración porque no sé Está dónde... bien. Hagamos una cosa. Los que tienen esa particularidad que no pueden ver el trabajo práctico, yo ahora igual cuando termine la clase que subo esta grabación, voy a revisar esas cosas. Perfecto. Porque me parece que tenés razón que no está generada la actividad. Ah, perfecto. Está Bien. compartido todo lo que hace falta, o sea, la consigna, está todo eso en la bibliografía. O sea, seguramente vas a ver la bibliografía o el tutorial. Sí. No está generada, me parece que no está generada la actividad. Ahora que lo decís, me parece que como es que no está generada la actividad, y si no está generada la actividad, no se pueden subir los trabajos prácticos. De todas formas, cuando tengan hecho un trabajo práctico, ahí está el correo electrónico. Cualquier cosa al mail. Al correo, sí. No se queden trabados por eso. Está bien. Pero ahora lo revisamos, gracias. No, de nada. Y con esto del trabajo práctico del comentario, que tendríamos que ir avanzando primero en el tema. Claro. Definir el tema con que van a trabajar. Okay. Ahí, por ejemplo, Astor hablaba de prostitución. Sí. Este tema que escuchamos recién tenía que ver con el trabajo infantil. El primero tenía más que ver con violencia policial. Si bien fue un hecho concreto, digamos, que se puede anclar en una noticia, pero en definitiva es la violencia policial. Y ustedes pueden elegir Marcelo, el tema que quieran. Sí, dale, Miguel. ¿Se puede brindar primero la información y después hacer el comentario? O sea, la forma de entrar para llamar la atención. Como quieran. En el caso anterior, fíjate que el tipo arranca el comentario pidiendo disculpas. ¿Qué forma, no? Bueno, es porque es un profesional, que es un tipo muy prolijo, es un tipo muy especial a Liberty, pero digo, arranca pidiendo disculpas, que digamos, si nos ponemos a analizarlo, yo no estoy mucho de acuerdo con eso. Mandate y listo, que pedir disculpas, digamos, pero bueno, es un personaje a Liberty, ¿no? Pero empezó con una disculpa, así que si quieren empezar con la noticia en sí, sí, claro, se puede hacer. Bien. Carla, Daniela, ¿te había quedado algo? No, ya está claro. El resto, Ignacio, Rodrigo, Eliana, Sol, todos los que andan por ahí. ¿Alguna duda, algún comentario?
van a encontrar en el texto de Ricardo Haye, van a encontrar un comentario que lo pone como ejemplo y que va enumerando renglón a renglón, ¿cómo es? Va poniéndole renglón a renglón un número para que ustedes lo miren y se den cuenta dónde están los picos. ¿En qué renglón? Él hace un ejercicio con eso. En el renglón 2, en el renglón 3 está la apertura, bien declarada. En tal y tal renglón están los picos de tensión. Está el ejemplo. Entonces ustedes van a poder leer. Es un comentario muy sencillo. Muy sencillo. Yo aspiro que ustedes puedan lograr cosas un poco más elaboradas que esa. Con el pasar de los años, una locutora lo grabó. Dura 3 minutos 28. Lo vamos a escuchar. Presten la atención y presten atención a qué tema se refiere para comentar cuando termina. Y con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. Yo vi muchas veces a esa mujer. La primera vez tenía yo 18 años. Estaba en la frontera entre Argentina y Bolivia. La vi parada con su pollera larga y ancha. Mascaba una bola negra. Tenía los ojos perdidos entre las piernas. De pronto, un chorro entre sus pies, como de barro. Estaba orinando, de parada, sin enmutarse, y siguió su venta. Desde mi piel más clara, desde mi nariz apretada por los dedos y un gesto de asco, el progreso le dio la espalda por 100ª vez. Para el segundo encuentro con la mujer, estaba ya un poco mejor preparada. Fue en un hospital, en Buenos Aires. Ya no vestía como aquella vez. Era una esbelta muchacha que recibía una enorme inyección para contrarrestar la sífilis. Los mismos ojos ahuecados, el mismo alcance. Un poder que no alcanzaba ni para decirle, no comprendo, a la enfermera que le indicaba sin paciencia el aborto preventivo. La tercera vez que la mujer apareció, muchas otras distintas de ella y de mí estaban con su mano en alto, señalándome el camino para poder verla en su totalidad. Fue en España. Estaba borracha. No pasaría los 17. Los majos hacían fila para dejar un poco de humedad entre sus piernas. Todas son las mismas. Soportan a los machos paridos con el respeto que los dioses y los magos y los brujos y luego las religiones les han enseñado. Lavan sus prendas, preparan su comida, levantan su mugre y se abren de piernas cuantas veces lo desean. Pero además pagan por hacerlo. No eligen, solo aceptan. Aceptan, callan y pagan. Claro que hay de las otras, claro que sí. Pero sume cuántas de estas hay en China, en Asia, en África, en América Latina, en Arabia, en los guetos. Sume, por favor. Y ahora le doy la opción de restarle todas las otras que usted quiera. Verá que no pasan en número el rango de excepción. Disculpe usted mi vehemencia, pero es que tengo ya 31. Y ayer la he vuelto a ver, aquí en Ecuador, doblada en dos por la carga y condenada de por vida a que todo su horizonte esté en ese pasito sumiso y ya ni siquiera espera. Solo acepta, calla y paga el sencillo milagro de ser mujer. Bueno, es otro estilo, es otro trabajo, es un trabajo que tiene muchos años, de cuando Haye escribió este libro, con el tema comentario. Las posibilidades de trabajo
eran diferentes, ahora podemos usar un programa como Audacity para editar. Antes la edición era un poco más compleja, las grabaciones, usar cassette, cosas que ya no existen más. Y entonces por ahí no tiene tanto lujo, tanto chiche alrededor, pero el texto es importante, la reflexión a la que invita, cómo pone en primera persona al tema del maltrato a la mujer, y las distintas mujeres que va visualizando, esa primera imagen con la que arranca de una mujer boliviana en la frontera vendiendo. Bueno, es un ejemplo más, digamos, es bastante corto. La idea es que podamos hacer uno un poco más largo, y que podamos tener un comentario con algún adicional más. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera comentar algo, decir algo? Si entendieron de qué se trató el tema, vayan preparando qué tema van a elegir para la semana que viene, y así en la clase podemos charlar un rato y ir preparando el próximo trabajo práctico, que es comentario. Bueno, ¿listo? Dale, dice Martín. Sí, perfecto. Nos vemos entonces el martes de la semana que viene. Que tengan buena semana, cuídense. Y cualquier duda, manden, ahí está el correo electrónico. Sergio dejó la clase porque tuvo un problema en la casa, se cayó. En la casa de al lado de él hay una obra en construcción y se cayó un empleado de la obra en construcción en el patio de la casa de él. Y tuvo que salir corriendo, por eso dejó la clase. Y me avisó recién por WhatsApp. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Cuídense, que anden bien. La semana que viene.